Estás en tiempo compartido. Alfredo Martínez y su equipo hacen de la mañana de NBR tu mejor compañía. Seguí en NBR, la radio. FM 90.5, donde el mensaje se potencia. Llega el día de la memoria, el 24 de marzo, evocando aquella trágica jornada del 24 de marzo de 1976. Invitamos a Raúl Lambert para que nos cuente respecto de los actos que pueda haber a nivel oficial. ¿Cómo estás, Raúl? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás, Alfred? Bien, buenos gracias. días a los chicos y chicas de la radio. Al equipo. Al equipo. Sí, el próximo 24, bueno, haremos un sencillo acto de recordación, de homenaje, de memoria propia, introspectiva de cada uno, y de convocar y de invitar a la memoria de la comunidad en una fecha tan significativa, tan de retrospección, ¿no? Y de honra y de ruego a no repetir, a que no se repita, a que el Estado no repita acciones tan trágicas como esas, ¿no? Que a nosotros nos duró durante tantos años y por ahí, bueno, siempre trasladándola a la edad de cada uno. Estamos hablando de un hecho, de hechos que sucedieron hace ya casi 40 años, entonces hay una generación entera que no la vivió y no la sintió. Y los que la hemos vivido de distinto modo, de distinta forma, con muy distintas sensaciones, ¿no? Yo siempre, personalmente, lo que digo y me reclamo, que la viví con cierta indiferencia y con cierta candidez, o con cierta inocencia o descuido, o indiferencia. Es lo que teníamos al alcance de la mano también. Es lo que nos vendían y era lo que comprábamos. Sí. Era lo que nosotros no lo entendíamos, ¿no? Hoy lo entendemos, pero en esos años, a nuestra edad, en ese tiempo, y en nuestra realidad de Navarro, que tal cual hoy sigue siendo y fue siempre un pueblo que no tenía grandes industrias, no tenía grandes movimientos sindicales, no tenía otra cosa que políticos vecinos comunes, en que no había un espíritu revolucionario, ¿no? Tal vez por eso lo vivimos de una forma tan alejada a la realidad de otros pueblos y de otras circunstancias. Me permito decir que así como el 25 de mayo, el 9 de julio podemos ser días festivos, justamente en lo que es el articulado de su reglamentación indica que es un día de reflexión, de autocrítica también. Exacto, ir a ese lugar. Exacto. Y por otro lado, me parece que tenemos que tender a la unión, es decir, no a la, en mi opinión, sí, no a redoblar solo la apuesta de lo que yo creo y pienso y siento, sino a saber que también esto tiene muchas aristas. Sí, yo creo que hay algo que sintetiza muy bien el presente y el futuro. Hay una frase que resultó apoteótica, que es la del fiscal Estracera en el momento del juicio, y que es una máxima que debemos respetar, pero fundamentalmente es un reclamo o un pedido permanente a las autoridades, al poder real, al Estado en todos sus términos, en todos sus estados, ¿no? Que es el nunca más, y cuando ese nunca más es el que
debemos reclamar siempre como máxima que hay que respetarla. La desaparición de 30.000 personas en un término de 7 años es terrible, pero también esto a nosotros como Estado municipal, a nuestra gestión municipal, nos hace parar en la realidad que la historia antes de ese trágico episodio histórico de Navarro o del país, también merecieron nunca más todos, ¿no? Todos los muertos, por supuesto los 30.000 desaparecidos, los inocentes que cayeron en las luchas de esos 7 años, civiles y militares, pero el nunca más en la historia argentina tiene antecedentes que deberían haberse plantado como nunca más, y a lo mejor eso no hubiese sucedido, ¿no? Nosotros no podemos dejar de recordar desde los hechos de la Semana Trágica, de los hechos del sur de la Patagonia en 1920, los fusilamientos de José León Suárez, los fusilamientos de la Revolución Libertadora de 1956. Bueno, el nunca más es para la historia argentina, que ha repetido casi cíclicamente hechos trágicos. Nos hace plantar firmemente, sin dudas, los atropellos, las atrocidades que deberíamos revisar y podemos revisar en 30.000 desaparecidos. Por nombrar algo que todavía no está y no va a estar nunca seguramente revisado debidamente, el Pozo de Vargas, tantísimos centros de detención clandestinos. Bueno, revisar pormenorizadamente esa historia llevaría sin ninguna duda mucho tiempo en un programa, ¿no? Pero también recordar la memoria de los que han desaparecido y todavía están en situación, y estarán o no sabemos cuándo se revelará, o si se revelará, o si la justicia actuará o no actuará, o descubrirá o no descubrirá la situación de 3 hombres nacidos en Navarro, que uno de ellos desapareció misteriosamente, como desaparecía en ese momento, y nunca más se supo de él, como la muerte dudosa del obispo Carlos Ponce de León, nacido en nuestro pueblo, que murió trágicamente en un accidente, entre comillas, que todavía lo está revisando la justicia, todavía no se ha expedido, hay un reclamo, hay una querella, hay algo vigente, como la desaparición o la muerte de un vecino de apellido Garay, que murió murió asesinado, muerto, o bajo las balas de un retén en Tandil. Y bueno, todo es un conjunto de algunas son dudas, entre comillas dudas, que no han sido comprobados, pero que merecen nuestro respeto, nuestra recordación, y plantarnos en el nunca más en forma permanente, ¿no? Indudablemente estamos de algún modo reflexionando en voz alta, y a eso podemos llamarnos, y por eso imagino también la simpleza de la propuesta que ustedes tienen para conmemorar la fecha. Sí, yo creo que la fecha nosotros la podemos promover, la recordación, a través de ese monumento que hemos hecho, de ese pequeño monumento, y a través de un acto, pero en realidad la aceptación de esa fecha de reflexión está en cada uno de nosotros, en cada uno de los vecinos, en cada uno de los que vivió y sabrá y sabe cómo ha vivido esa situación y ese periodo, en cada una de las conciencias, la solidaridad y la
puesta en el lugar del otro, en las madres que han muerto, muchas madres que han muerto sin haber recuperado a sus hijos, muchas abuelas que hoy están luchando para recuperar a sus nietos o para encontrarlos. No hay duda que debe ser desesperante haber vivido una vida esperando al hijo que desapareció y que no supo nunca más del destino, ni siquiera supo cómo murió, ni dónde están sus restos, como cientos de casos de niños apropiados, desaparecidos, entregados a otras familias, que hoy tienen una identidad ficticia, una identidad y han pasado una vida lejos de sus seres amados e ignorados, ¿no? Por suerte la historia ha recuperado muchos nietos, han sido no reintegrados porque ya los nietos tienen su vida y ya no se pueden reintegrar, pero sí pueden tener la posibilidad y la opción de estar con dos familias, una que seguramente está llena de afectos por la crianza y otra que está lleno de amor o que estuvo lleno de amor sin entregar y hoy pueden tener ese vínculo amoroso. Entonces tiene tantas aristas y cada una más trágica que otra, que lo que nos obliga es a la reflexión para el futuro, ¿no? Y la revisión para el pasado. Siempre por eso nos tenemos que plantar en esa memoria, porque esa memoria es la que nos deja las enseñanzas, la que debe dejar la enseñanza al Estado. En ese contexto, a las 11:30 de la mañana del 24 de marzo, día feriado nacional, dice la convocatoria oficial: Memoria, Verdad y Justicia por la memoria de los muertos y desaparecidos de la historia de nuestra patria, por la paz de la Argentina y el mundo, para que el nunca más alcance a todos nosotros, los argentinos y los habitantes de los 5 continentes. 11:30, en el monumento del nunca más, en 18 y 121, se entonará el himno nacional argentino y se colocará una ofrenda en memoria de la verdad, en memoria, verdad y justicia. Sí. También creo que debemos referirnos, aunque uno no tiene ni la más mínima idea de lo que debe sentir un país, un pueblo en guerra como la que estamos viendo, ¿no? Nosotros tuvimos una experiencia terrible también en 1982 y parece que nada enseña a la humanidad, nada alcanza cuando llega el momento de luchar por el poder, por las pasiones, por los intereses, por lo que se creen que son, porque lo que el hombre cree que son las fronteras que son capaces, o que son capaces, sí, de dividir entre la vida y la muerte, ¿no? Por intereses que uno no se imagina, que son motivo como para apretar un botón y matar cientos de vidas en un momento. Entonces también reflexionamos y debemos reflexionar sobre este estado que hoy está viviendo Occidente, pero que permanentemente vive el Medio Oriente, un estado de guerra permanentemente, un estado de guerra absoluto. Pero claro, el Medio Oriente está tan lejano a nuestra cultura y a nuestra esencia que lo naturalizamos y lo hacemos normal. Y hoy una guerra terrible como la que está sucediendo en Ucrania nos duele un poco más porque parece que toca nuestra cultura y que pone en riesgo a toda Europa, y cuando pone en riesgo a toda Europa parece que nos pone en riesgo a nosotros, que nos doliera más, ¿no? Entonces, en este estado de reflexión, de revisión de cuentas, nosotros nos paramos firmemente en el nunca más para todo el mundo y para Argentina. ¿Puedo dar vuelta a la página? Sí, cómo no. Me ha entusiasmado mucho ver que se está trabajando muy bien el Camino de los Tamariscos y que se ha hecho un anuncio relacionado con una expresión de religiosidad popular para ese espacio. Sí, el Camino de los Tamariscos
para quien está escuchando en este momento, alguien pregunta, a ver, ¿de dónde es? ¿Dónde es el Camino de los Tamariscos? Es el camino de ingreso a Navarro de la zona suroeste. El camino que luego fue reemplazado por el acceso de Ruta 41 actual, que pasaba por el viejo puente, y un puente que fue demolido, que estaba entre el dique y el puente actual, pasaba por ahí y se ingresaba a Navarro por ese viejo camino que estoy tratando de averiguar, pero todavía no he encontrado el dato. Estoy hablando con gente de vialidad, pero no puedo encontrar al menos el año de construcción o desde qué año data eso, pero seguramente data de mediados del siglo XIX. Y era el camino utilizado por los carreros, por los alambradores, por los tamberos, por los vecinos que iban a los campos, que hoy serían los campos de Sol de Mayo, de La Blanqueada, de esa zona. Acceso a lo que fue o a lo que es la Ruta 40, el camino que iba a 25 de Mayo. Y ese tramo del camino quedó paralizado, justo lo cobija o lo envuelve la última curva del actual acceso a Navarro. Y se llamaba se denominaba el Camino de los Tamariscos porque está flanqueado por una línea de tamariscos que tampoco tenemos datos certeros de su plantación, pero sin ninguna duda que es una plantación centenaria, ¿no? Y siempre estuvo en planes de incorporarlo al paisaje turístico de Navarro, al paisaje urbano y parquizado de nuestros vecinos. Y bueno, ahora lo estamos concretando. Comenzamos con la recuperación. Estaba flanqueado por 2 cavas, que eran las cavas que se hacían para levantar el camino. A esas cavas las hemos profundizado un poco, la estamos profundizando, la vamos a parquizar. Creo que va a quedar algo muy bueno y además va a tener un servicio de recreación, de actividades aeróbicas, y va a unir al actual acceso de la Ruta 41, justo en la avenida 1, frente a la Puerta de la Laguna. 101. El 101, perdón. Va a unir y a permitir que el vecino que va a hacer prácticas en el velódromo, que va a hacer caminatas o que va a hacer ciclismo, tenga un acceso más seguro que ir por la ruta. Y aprovechamos este proyecto, esta parquización, para hacer algunas intervenciones, pero fundamentalmente vamos a dar cobijo, vamos a dar la oportunidad, vamos a dar un espacio para quienes profesan la fe cristiana y la canalizan a través de la devoción de sus santos, de su Virgen o de sus expresiones populares, pero fundamentalmente a través de la fe. Y hemos no elegido, sino que se ha ido dando de comenzar a analizar y ver, y vemos que Navarro tiene una gran penetración, la práctica de la fe a través de una Virgen de Salta, de la Virgen del Cerro de Salta, que hubo algunas apariciones y la protagonista de las apariciones ha sabido sembrar esto y lo ha convertido en una devoción nacional. Y son tantos los vecinos que han ido y que quieren ir y que piden y que ruegan a lo que ellos creen, o en lo que ellos creen que es la Virgen de Salta, que han viajado y son tantos kilómetros para viajar y cuesta tanto viajar y cada vez menos se puede viajar, que hemos decidido ofrecer una parte de ese espacio para que la Virgen de Salta tenga un lugar de entronación, ¿no? La advocación es la Inmaculada Madre del Divino Corazón Eucarístico de Jesús, es la llamada Virgen de Salta, sí, del Cerro. ¿Y cuál es el plan? ¿Tener una imagen de...? El plan es
Sí, articular justamente con los devotos de Navarro, de la Virgen del Cerro, para traer una imagen de esa Virgen, ubicarla en un lugar, en una gruta correspondiente o en el espacio correspondiente, que seguramente lo vamos a ir armando entre todos, entre la municipalidad y entre la necesidad de la imaginación y la creatividad de todos, entre nosotros, cuando digo nosotros, la gestión municipal, y también digo nosotros en nuestros vecinos, ¿no? Los vecinos que son devotos de la Virgen. Entonces va a tener un espacio debidamente cuidado y debidamente parquizado, para que sea un complemento que sirva al lugar, que sirva a nosotros y que sirva a la convocatoria, o que puede convocar a vecinos y turistas, ¿no? ¿Hay alguna estimación del plazo de obra? Y nosotros nos hemos impuesto un plazo, porque es la forma de no correr detrás de la zanahoria permanentemente. Entonces, en diciembre esto tiene que estar en servicio de toda la comunidad. Bien, muy bien, felicitaciones, es una linda iniciativa. Gracias, Alfred. Alguien dice, estaría bueno que en la misma línea algo se junte con las de todas las religiones, haciendo algo inclusivo. Estamos dispuestos a la comunidad y a las propuestas. Y alguien referido al tema anterior dice, se habla de la dictadura militar y está muy bien, pero no debemos olvidar qué fue lo que pasó con la AAA, con los montoneros, con el ERP. Ahí hubo muchas víctimas también. Sí, a ello me refería cuando hablaba de víctimas civiles producto de los enfrentamientos civiles y militares. Raúl, entonces, el 24, jueves 24, a las 11:30 de la mañana, en el Monumento de la Memoria... Sí, perdón, me voy a referir a algo puntualmente al vecino, a la vecina que expresa eso. Yo le digo que tiene las puertas y el micrófono abierto y la presencia abierta. Simplemente se contacta conmigo, y si quiere expresar lo que quiere expresar en ese acto respetuosamente, va a ser un gusto, porque es escuchar todas las campanas. Me parece que ese es el espíritu con el que se hizo el monumento mismo. Sí, señor, ese consta, es el espíritu. Digamos. Sí, ese fue el espíritu. Bueno, decía 24 de marzo a las 11:30 de la mañana, allí en el monumento, y en diciembre nos preparamos para recibir a la Inmaculada Madre del Divino Corazón Eucarístico de Jesús, a María del Cerro. Sí, no solamente en diciembre, nos preparamos desde ahora para... nos ofrecemos, abrimos las puertas de la participación, y si algún vecino o vecina, así como las señoras, señoritas y señores que son devotos de la Virgen hasta ahora nos hemos reunido, se han mostrado y han mostrado su interés y su voluntad, abrimos las puertas para que si alguien quiere participar en el proyecto, gustoso. Bien, quedan hechas las propuestas, además de las informaciones que se han dado. Muchísimas gracias, Raúl. Gracias a ustedes. Raúl Lambert, secretario de Gobierno de la Municipalidad de Navarro, las 9:40 en la República. Estamos en Instagram, Facebook y Twitter. Búscanos